Estas tres imágenes, no sé si se entiende qué son. ¿Se entiende? Bíblicamente, ¿qué tienen en común estas imágenes? Bueno, la del agua no la entiendo. ¿Ya? Ese es un náufrago, una balsa. Jonás. El de la ballena creo que es Jonás, el dibujo de Jonás es la ballena. El arca de Noé y el otro no lo entiendo. Ok, perfecto. En común, bíblicamente hablando, tienen estas tres personas o estos tres elementos. Aquí vemos la historia de Noé, Jonás, y esta la vamos a dejar entonces todavía. Pero ¿qué tienen en común Noé y Jonás? Pero no fueron enviados por Dios ¿Enviados a qué? a predicar, a hacer. A predicar. Ambos fueron predicadores. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, nos habla de Noé como un pregonero de justicia o como un predicador de justicia. Digo, tampoco dejó sin castigo el perverso mundo antiguo, sino que le mandó el diluvio del que solo salvó a Noé, quien enseñaba a vivir para agradar a Dios, y a 7 personas más. Entonces, Noé era un pregonero de justicia, era quien enseñaba a cumplir la justicia en su tiempo. Ahora, sin embargo, en tiempo de Noé, ¿cuántas personas obedecieron? Según el texto dice que solamente él y 7 personas más fueron salvas, es decir, 8 personas. Es interesante que estas 7 personas más eran únicamente de su familia. Así que dice la escritura que a Noé se le dio el mandato de hacer el arca y transcurrieron aproximadamente de 100 a 120 años desde que Noé estuvo construyendo el arca, estuvo fabricando el arca, y en 120 años solamente 7 personas obedecieron el mensaje del arrepentimiento, confiaron en la promesa de Dios o confiaron en la advertencia de Dios y se arrepintieron. Entonces, imagínense, Noé le predicó muy probablemente a muchísimos más familiares, porque los que se salvaron fueron los 7 de su casa, pero tenía tíos, tenía primos, tenía sobrinos, tenía hermanos quienes no obedecieron el mensaje. Probablemente predicó con muchas ganas, con mucho ahínco y con su propia forma de vivir. Dice la escritura que Noé fue hallado perfecto en su generación, es decir, que de todos de su generación que andaban en pecado, no era la única persona, por así decirlo, que estaba buscando realizar la voluntad de Dios. Ahora, en el caso de Jonás, nos encontramos un antitipo prácticamente de Noé. A Jonás se le mandó a predicarle a la ciudad de Nínive. Se le mandó a que les predicara y les dijera que en 40 días iban a ser destruidos. Era necesario que cambiaran su forma de vivir. Jonás, en realidad, en lugar de obedecer el mandato de Dios, hizo lo opuesto. En lugar de ir a Nínive, cogió un barco y se fue hacia el extremo opuesto de Nínive. Y se dice a otro lugar. Así que Dios envió fuertes vientos e hizo que Jonás tuviera que descender del barco en el que iba, y en ese entonces fue tragado por un gran pez, que algunos lo asocian con una ballena. La escritura solamente dice un gran pez. ¿Qué ocurre? Estando en este pez, Jonás comienza a evaluar, y aunque sin ganas, luego de ser vomitado por el pez, ser escupido por el pez, sin ganas se fue a predicar a Nínive. Era una ciudad tan grande que dijo que tuvo que durar 3 días caminando, y su predicación no fue arrepiéntanse porque Dios los quiere perdonar, o arrepiéntanse para que Dios los perdone, sino en 40 días Nínive va a ser destruido.
En 40 días Nínive va a ser destruido. La gente de Nínive dice que desde el rey hasta los más pobres, absolutamente todo el mundo se arrepintió y comenzó a cambiar su forma de vivir. Entonces tenemos algo paradójico, ya que Noé, quizá con todo el amor del mundo, predicó y nadie se arrepintió. Y Jonás, de mala gana, en lugar de predicar arrepentimiento, predicó condenación, y de mala gana todo el pueblo de Nínive se arrepintió y Dios no los castigó. Dios no los destruyó en ese momento. Entonces, aunque ambos eran predicadores, uno lo hizo de buena gana y uno lo hizo de mala gana. Ahora, el tercer predicador que tenemos acá es el apóstol Pablo, en cual vamos a estar centrando un poco más. Ya que Pablo se pudiera decir que estuvo en los dos extremos de la predicación, en el extremo de Jonás y en el extremo de Noé. Como Jonás despreciaba a los gentiles y despreciaba el camino de Cristo. Sin embargo, a diferencia de Jonás, cuando fue llamado, comprendió el llamado de Dios, el llamado de ir a sufrir por el Evangelio y a llevar el Evangelio a las naciones a pesar de todo lo que tenía que pasar. Y aunque con amor como Noé predicó primeramente a los de su pueblo, a los de su familia, al ver que estos los despreciaron, ¿fue a quién? A los gentiles. Y Dios le dijo: yo te mostraré cuán necesario es que sufras por la predicación del Evangelio. Entonces Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, dice la escritura, 1 Corintios capítulo 2 dice: estimados hermanos, cuando los visité, les anuncié el plan secreto de Dios, sin usar palabras elevadas ni de gran sabiduría. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, me olvidaría de todo, excepto de Jesucristo, y que haría énfasis en su muerte en la cruz. Estaba débil y temblaba de miedo cuando me presenté ante ustedes. Yo no anuncié el mensaje con palabras astutas como las que se usan para convencer a la gente. Al contrario, fue el Espíritu quien con poder demostró lo que dije es verdad, para que su fe se apoye en el poder de Dios y no en la sabiduría humana. Entonces Pablo nos está hablando de aquella ocasión cuando llegó a Corinto, y dice que su predicación no fue con palabras extravagantes, no fue hablando cosas diferentes ni haciéndose pasar por alguien inteligente, sino que únicamente se encargó de predicar a Jesucristo. Y ese es el mandato para nosotros: ir y predicar a Jesucristo. Y es interesante porque Pablo probablemente dentro de sí sentía que su llamado no era de ir a este lugar, de predicar a este lugar. Probablemente tenía el deseo de irse de este lugar. Estaba con temblor, dice versículo 3, estaba débil y temblando de miedo cuando me presenté ante ustedes. Uno muchas veces se imagina a Pablo y se imagina un predicador elocuente que tiene la fuerza y no le falta valor para predicar el Evangelio, pero Pablo nos está diciendo aquí que estaba débil y temblando de miedo. Y hay que comprender también por todas las vicisitudes que llegó a pasar Pablo por la exposición del Evangelio. Pablo inmediatamente, cuando estuvo predicando en Damasco, lo quisieron apedrear y tuvieron que bajarlo por una canasta. Iconio, Listra, por estos lugares, Derbe, lo apedrearon y lo sacaron de la ciudad como si estuviera muerto. En otros lugares lo azotaron, lo amarraron al cepo, lo golpearon, lo expulsaron de ciudades, naufragó. Para Pablo, literalmente, predicar el Evangelio era sinónimo de tortura, sinónimo de muerte. En 1 Corintios dice que a los apóstoles Dios los había colocado como prisioneros de guerra, porque habían estado pasando trabajo y más
trabajo por causa de la predicación del Evangelio. Muchas veces estamos predicando el Evangelio, estamos predicando a la persona y nos sentimos desanimados porque alguien no escucha, porque alguien no presta atención al mensaje, porque sentimos que nuestro trabajo es inútil. Pero me gusta mucho lo que le dice Dios a Pablo en este mismo contexto, pero en Hechos, capítulo 18, dice la palabra de Dios. Después Pablo se fue a Atenas para la ciudad de Corintio. Allí conoció a un judío llamado Aquila, quien había nacido en la región del Ponto, pero que junto con su esposa Priscila se habían ido a vivir a Corintio hace poco tiempo. Antes vivían en Italia y se habían ido de allí porque Claudio había ordenado que todos los judíos tenían que irse de Roma. Pablo fue a verlos porque ellos fabricaban carpas al igual que él, y por eso se quedó trabajando con ellos. Cada día de descanso, Pablo hablaba en la sinagoga con los judíos y con los griegos para tratar de convencerlos de creer en Jesús. Cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba dedicado completamente a anunciar el mensaje a los judíos. Les demostraba que Jesús es el Mesías. Pero los judíos se pusieron en contra de él y lo insultaron. Entonces Pablo le sacudió el polvo de la ropa en señal de protesta y le dijo: si no se salvan, no será por culpa mía. Yo he hecho todo lo que he podido. De ahora en adelante me dirigiré solamente a los que no son judíos. Pablo salió a la sinagoga y fue a quedarse en la casa de Ticio Justo, que adoraba al Dios verdadero. Vivía al lado de la sinagoga. Crispo, el dirigente de la sinagoga, y todos los que vivían en su casa creían en el Señor Jesús. Mucha gente de Corinto oyó a Pablo, creyó y fue bautizada. Una noche el Señor le dijo a Pablo en una visión: no tengas miedo, siga hablando a la gente y no te calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá atacarte ni hacerte daño, porque tengo mucha gente en esta ciudad. Así que Pablo se quedó allí por año y medio enseñándoles la palabra de Dios. Pablo probablemente tenía miedo porque había ido a predicarle a los judíos y no le prestaron atención, lo insultaron y probablemente hicieron alboroto para matarlo. Pero Pablo fue a los gentiles, a otro grupo de personas, y estos sí estaban prestando atención, y Dios le dijo: no tengas miedo. En el texto que leímos anteriormente, en 1 Corintios, dice que estaba con temor y temblor, pero aquí Dios le dice: Pablo, no tengas miedo, no te va a pasar nada. Aquí en esta ciudad tengo mucho pueblo. Y creo que es la misma realidad acá en donde estamos predicando el Evangelio. Quizás estemos en el grupo donde están los judíos y por eso nos están escuchando, y haya que hacer como Pablo, sacudirnos el polvo de los pies e ir a otro grupo a predicarle el mensaje. Pero Dios tiene muchas personas en esta ciudad. Yo no sé qué tipo de predicador vayamos a ser o vaya a ser cada uno de ustedes. Puede que seamos como Noé, que estemos predicando el mensaje y nadie se arrepienta, pero estamos haciendo el trabajo de Dios. Puede que seamos como Jonás, que estemos predicando de mala gana. Esto solamente es una relación de nosotros con Dios, pero el mensaje se está predicando. O puede que seamos como Pablo, que estemos dispuestos a sufrir por predicar el mensaje y ese mensaje se esté transmitiendo. El ánimo de Dios es: no tengas miedo, yo estoy contigo. Dios bendiga.